Hola, bienvenidos a esta práctica de Excel llamada promociones, donde vamos a realizar una serie de ejercicios de Excel básicos. Existe una página de la Universidad de Sevilla, del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del profesor Miguel Gutiérrez Naranjo. Dejo aquí la página para si gustan descargar los archivos, donde vamos a realizar esta práctica. En el recuadro que vemos en la parte superior izquierda están las instrucciones, las que vamos a seguir, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con esta práctica. En la columna B, C, D y E se nos hacen varias solicitudes. En la columna B se nos pide que un número exista aleatoriamente del 2598 al 2635, que es el número de empleados. En la siguiente columna de año se nos pide también aleatoriamente un número entre el 1 y el 3. En la columna de calificación también números aleatorios entre 100 y 500. Y por último, en la siguiente columna, que es la E, si se acepta o no se acepta la promoción. Aquí es donde vamos a ingresar una función sí con una variante, ¿de acuerdo? Ahorita les voy a explicar. Bueno, entonces nos colocamos en la primera celda para ingresar nuestra función. Existe una función que nos ayuda a generar números aleatorios. Antes de ingresar cualquier fórmula, tenemos que poner el signo de igual. La función que vamos a utilizar es la función aleatorio. Existen dos, que es aleatorio y aleatorio entre. La que vamos a utilizar en este caso sería aleatorio entre. Nos pide dos datos, el número inferior y el número superior. En este caso serían 2598 el número inferior. Con una coma nos brincamos al siguiente dato que nos pide, que es el número superior, que sería el 2635. Cerramos nuestra función, presionamos enter. No nos dice en esta práctica cuántas filas vamos a rellenar. Sin embargo, pues para que podamos ver las instrucciones y los resultados, lo vamos a dejar hasta aquí. Y bueno, vemos que ya aparecen los números aleatorios entre el 2598 y 2635, que son los números de los empleados. En la siguiente columna vamos a utilizar igual la función aleatoria entre. En este caso sería el número 1, entre el número 1 y el número 3. Cerramos nuestra función, enter. Si le damos dos clics a este recuadrito verde que aparece en la esquina inferior derecha, nos va a rellenar, como podemos ver, hasta donde tenemos las filas con datos de la columna anterior. Entonces podemos simplificar los pasos de esta manera. También nos pide un número real entre el 100 y el 500. Vamos a utilizar la misma fórmula, aleatorio entre. Vamos a ponerle el número inferior de 100 y el número superior de 500. Cerramos nuestra fórmula, damos dos clics y rellenamos los datos. Aquí es donde vamos a poner nuestra siguiente función, que es una función sí. La función sí común la podemos ver si damos igual, llamamos a la función sí. Consta de una prueba lógica, un valor sí verdadero y un valor sí falso. La prueba lógica es la celda que vamos a evaluar, a la que le vamos a decir a Excel que nos diga si se cumplen las condiciones, qué es lo que vamos a hacer. En este caso podemos ver que solamente existe un campo para que podamos poner la celda que vamos a evaluar, es decir, una sola prueba lógica que nos arrojaría un valor verdadero o un valor falso. Si queremos agregar más pruebas lógicas, tenemos que combinar otra función. En este caso existen varias, pero en este caso vamos a utilizar la función y para que nos pueda dar otra opción o otra celda a evaluar. Si vemos en el recuadro, en el inciso D, nos dice si el empleado, como condición 1, si el empleado tiene más de 2 años sin ser promovido, es la condición número 1. La condición 2 nos dice que y su calificación es superior a 350 puntos. Este y es clave, ya que vamos a utilizar esa misma función. Muy bien, nos colocamos en nuestra función y anidamos una función y para poder meter una segunda celda a evaluar. Ok, aquí ya podemos poner a partir de 1, 2, 3 las celdas que queramos evaluar como valores lógicos.
Entonces nos colocamos en la primera celda que queremos evaluar, que es la celda de años. Aquí en las instrucciones, en el inciso D, nos dice que debe de ser de 2 años para arriba. Entonces, si esta celda es mayor o igual a 2 años y la segunda a evaluar, si esta celda, que es la celda de calificación, es mayor o igual a 350 puntos, mayor o igual a 350 puntos, entonces cerramos nuestra función anidada, que es la i, y nos toma estas dos celdas como una sola prueba lógica. Como podemos ver, si metemos 3, 4, 5 también nos tomaría como una sola prueba lógica si está anidada en una función sí. De acuerdo, entonces bueno, si estas dos celdas se cumplen, ¿qué va a pasar? Pues sería promovido. Entonces con una coma nos pasamos al siguiente valor. Si va a ser un valor el que queramos que nos devuelva de forma de texto, tenemos que ponerlo entre comillas. Entonces, si es verdadero, si estas dos se cumplen, sería promovido. Si no se cumplen, entonces sería no promovido. Muy bien, cerramos nuestra fórmula y presionamos Enter. ¿De acuerdo? Damos 2 clics y nos llena automáticamente los demás datos. Vamos a comprobar si funcionó. En el primer caso tenemos que es menor a 2 años, no se cumple la primera condición y si se cumple la segunda, pero para que esto sea verdadero o promovido tendría que cumplirse las dos, entonces aquí solo se cumple una, por lo cual pues no es promovido. En la siguiente tenemos que si se cumple la celda de años, que son 3 mayor a 2 años o igual, y en este caso son 3, y en la calificación en puntos es menor a 350, entonces no se cumple esa y por lo cual pues no es promovido. En el caso de que sí se cumple, sería el siguiente, en donde en esta celda tenemos que es mayor o igual a 2 años si se cumple, y que sea mayor o igual a 350 puntos y si se cumple, por lo cual es promovido. Entonces vemos que sí funciona nuestra fórmula y la podemos ver aquí. ¿De acuerdo? Bien, con eso terminamos esta práctica que se llama promociones, donde solamente utilizamos 3 funciones básicas, que es cómo ingresar valores aleatorios, valores entre un valor inferior y un valor superior, y también una función sin regular combinada con una función i, que es la que nos ayuda a poderle decir que tengamos 2 celdas a evaluar. ¿De acuerdo? Ok, gracias por la atención y voy a hacer este tipo de videos para que podamos aprender juntos todas las funciones básicas y poderlas practicar. Gracias.